como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación. 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Muy buenas noches y bienvenidos a una edición más de su programa Radio Rebelión. Muy buenas noches, Miguel. Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches, José Luis. Buenas noches. Y bien, hoy empezamos nuestro programa de este 7 de mayo del 2023. Ahí lo tenemos a José Luis, está un poquito entrecortado. Bueno, bienvenidos a todos. Y como es costumbre, estaremos hablando de los temas más importantes de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. El día de hoy estaremos hablando en la situación internacional de las elecciones en Chile, de un engaño que hay en torno a una nueva elección para una asamblea constituyente, un fraude constitucional, como llaman los compañeros, y bueno, estaremos hablando en general del contexto de esta situación, pero en el marco de un acuerdo entre el gobierno de Boric con la derecha, y para no cambiar nada, ¿no? Entonces, bueno, estaremos viendo esta situación en el marco internacional. En el tema nacional, como un pequeño balance del 1 de mayo, estaremos hablando sobre la situación, la vergonzosa situación en la que se encuentra la Central Obrera Boliviana, encabezada por Huarachi, donde realmente muestran un total servilismo y un apoyo, bueno, ridículo, ¿no?, al gobierno del MAS, y en este caso al gobierno de Arce, y bueno, realmente la necesidad de recuperar la Central Obrera Boliviana para los intereses, las luchas, la defensa de los derechos y las necesidades del pueblo trabajador. Bueno, en ese mismo marco estaremos hablando del magisterio urbano, que cumple ya 9 semanas de lucha sin parar, exigiendo una educación de calidad, un presupuesto para educación de calidad. Entonces estaremos hablando sobre la situación del magisterio urbano y esta movilización que continúa. Bueno, un tema muy importante también, y bueno, estamos con un invitado especial para hablar de este tema, es la situación de ADEPCOCA, donde Castillo, el ministro, hizo un evento junto con los dirigentes de ADEPCOCA, donde realmente, bueno, una situación muy penosa, donde incluso hubo un compromiso, se habló de que iban a liberar a todos los detenidos, etcétera, pero el compañero que estamos en campaña por su liberación sigue detenido, sigue, bueno, con toda la situación aberrante, el ataque a su estado de salud, etcétera, que es el compañero César Apaza, y bueno, estaremos denunciando esta situación y bueno, estamos hablando con un invitado sobre este tema. Luego, el tema de la corrupción en las empresas privadas, como se evidencia con la quiebra del Banco Fácil y su intervención. Estaremos comentando este tema y justamente señalando cómo la corrupción es inherente a las empresas privadas, ¿no? Y bueno, la importancia de tener eso claro. Finalmente estaremos con el tema, bueno, un escándalo muy fuerte que hubo por, bueno, este hecho que salió a luz, este tema del jesuita, de un cura jesuita, que bueno, en su diario confiesa, bueno, más que confesar, describe la pedofilia, ¿no?, y los abusos que cometió. Entonces realmente es importante debatir y, bueno, denunciar todo este tema, ¿no? Como verán, es un programa bastante completo con temas muy importantes. Y bueno, de esta forma iniciamos esta edición de Radio Rebelión del 7 de mayo del 2023. Entonces nos vamos a, bueno, con el tema internacional. Tenemos un pequeño video de la campaña que hacen los compañeros en Chile de cara a denunciar
proceso fraudulento que se está llevando adelante. Vamos con ese video y luego Miguel nos pondrá en contexto de la situación que se vive actualmente en Chile. Dan Ríos del Movimiento Socialista de la y los Trabajadores. Estamos con el Comando Oral 1 en el último día de campaña, antes de la votación del 7 de mayo. Llamamos reiteradamente a anular el proceso con este fraude constituyente. Lo que busca es negar las demandas que han surgido desde el estallido social hasta ahora. No va a resolver los problemas de educación, no va a resolver los problemas de salud, ni de vivienda, ni otros problemas que hoy día nos aquejan a la clase trabajadora y al pueblo, porque lo único que busca este proceso es consagrar un acuerdo espurio para mantener la constitución de Pinochet. Así que recuerda, este 7 de mayo yo anulo contra el fraude constitucional. Bien, ahí teníamos el video de los compañeros de Chile llamando al anulo, ¿no? Pues Miguel, por favor, coméntanos un poco cuál es la situación, qué se está votando el día de hoy, es el 7 de mayo y la votación, bueno, cuál es el contexto en general de toda esta votación y lo que está sucediendo en Chile. Sí, brevemente, digamos, en Chile empezó una crisis en el 2019 con un levantamiento popular. Una de las demandas era cambios en la Constitución que viene de la época de Pinochet. Es una Constitución que limita, que prácticamente no hay derechos laborales y da muchos poderes a la Fuerza Armada, a la policía, a los organismos represivos. Entre otras cosas, por ejemplo, también limita enormemente los derechos indígenas, no figuran los derechos indígenas. En Chile también es un sector muy oprimido, históricamente. Entonces la demanda central era cambiar esa constitución, es decir, perdón, no la demanda central, una de las demandas, digamos, ¿no? Que obviamente tiene que ver con todos los reclamos que había en ese momento. Bueno, después de muchas idas y venidas, hubo elecciones, ganó el gobierno de Boric, supuestamente apoyo, bueno, de izquierda, teóricamente, apoyado por el Partido Comunista, por el Partido Socialista. Pero bueno, como otros gobiernos de falsa izquierda de Latinoamérica, muy rapidito se empezó a tratar de tener buenas relaciones con la derecha, y ahora están haciendo finalmente una constituyente donde de entrada supuestos, los electos, digamos, para cambiar la Constitución, no pueden cambiar la Constitución. Digamos, hay toda una serie de artículos intocables y se pueden cambiar solamente cosas secundarias. Es decir, es una constituyente ridícula, digamos que no es soberana, y obviamente esto fue un acuerdo con la derecha. Por eso la aplicación que da el compañero del Movimiento Socialista de los Trabajadores y Trabajadoras de Chile, llamando al voto nulo, anular el voto porque no sirve para nada votar ese engaño, digamos, un engaño total. Bueno, eso es lo que está pasando en Chile. Es probable que se reanuden luchas en cierto momento, porque el descontento sigue, los problemas económicos se han ido agudizando, y la gente obviamente quiere cambios. Como dije, en primer lugar, los derechos de los trabajadores, de los indígenas, de las mujeres, todo eso sigue siendo un reclamo popular, pero eso no se va a cambiar en la Constitución, definitivamente. Eso sería lo de Chile. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Bueno, bastante breve el informe, pero sí, ¿no? Realmente después del estallido del 2019, un proceso de revolución muy fuerte que, bueno, bajo ese lema, ¿no? De Chile despertó, ¿no? Entonces, realmente querían, y se puso la posibilidad de cambiarlo todo, ¿no? Y en general, desde entonces lo que vemos es un esfuerzo de la gente de Boric,
del Frente Amplio, del Partido Comunista, por salvar la institucionalidad en Chile. Lo hicieron salvando al gobierno de Piñera, que podía haber caído en 2019, y bueno, ellos al hacer un pacto impidieron esta caída, fueron desmovilizando la primera constituyente, y bueno, y ahora, como dice Miguel, ¿no? Esta nueva constituyente que básicamente es un fraude, como denuncian los compañeros. Muchas gracias, Miguel. Bueno, vámonos. ¿No traes algún comentario más que quieran hacer, compañeros? ¿O nos vamos directo al tema nacional? Bien, para entrar en el tema nacional, bueno, empezamos hablando de lo que fue este 1 de mayo, donde una vez más se ratificó, se vio y se expresó el carácter totalmente servil de la Central Obrera Boliviana, bueno, de la dirigencia de la Central Obrera Boliviana ante el gobierno, ¿no? Y tenemos una imagen donde se lo ve a Huarachi junto a Arce, y bueno, la invitación que hizo la Central Obrera Boliviana para que Arce como presidente marche y encabece la movilización del 1 de mayo, ¿no? En plena ciudad de La Paz. Entonces, bueno, es una muestra más, pero esto, digamos, se agrava en un momento como el actual en el que vivimos, donde, bueno, primero está y justamente lo que hablaremos a continuación, que es la gran movilización del magisterio urbano, exigiendo una educación de calidad y un presupuesto que garantice esta educación de calidad, que es justamente uno de los sectores con más afiliados en la Central Obrera Boliviana, ¿no? Junto con otros sectores, son los sectores más numerosos, y bueno, la Central Obrera Boliviana no dice nada de esta importante lucha, ¿no? De igual forma, estamos ante toda la situación, bueno, en general, de crisis económica, despidos, una serie de atropellos que atraviesan a distintos sectores del movimiento de los trabajadores en general, de sindicatos, los compañeros fabriles, compañeros constructores que han sido despedidos, que han sido cerradas sus empresas, una situación de precarización laboral tan fuerte, y que la Central Obrera no dice nada este 1 de mayo al respecto, ¿no? Una situación donde además estamos atravesando una situación de crisis económica, que justamente la política del gobierno hace que esta crisis económica vaya y se descargue sobre las espaldas de los trabajadores, ¿no? Del pueblo trabajador boliviano. Y bueno, y hay varios vistos de esto, no hay planes en general para generar empleos, y lo que se ve es una generalización de la precarización, que incluso dentro del Estado boliviano, en todas sus instancias, desde el gobierno central, pero también en gobernaciones, en municipios, se ve, ¿no? Con consultorías, contratos temporales, una serie de atropellos, ¿no? Se vio en el tema de salud, se ve en el tema de educación, que justamente es una de las razones por las que lucha el magisterio hoy en día. Y bueno, en ese marco, toda la política del gobierno es de defender la actual situación del mercado, el capitalismo, y tratar de adaptarse y ver alguna solución sin afectar las ganancias de los ricos, ¿no? De la oligarquía, de las transnacionales. Eso no quiere tocar el gobierno, y en general está viendo cómo salvar, tratar de hacer algún parche para evitar una crisis económica más profunda, y que en general esto es descargado bajo los hombros de los trabajadores, ¿no? Y en ese marco, el rol de la Central Obrera Boliviana debiera ser el de luchar, el de hacer un plan, el de tener una propuesta alternativa a toda la situación que se está viviendo, ¿no? Lastimosamente es todo lo contrario, ¿no? Y el centro de la Central Obrera Boliviana, las declaraciones, todo lo que dijeron Huarachi y compañía, es más bien cerrar filas con el gobierno, someterse totalmente al gobierno, e incluso, como dicen, ¿no? En una situación de peligros, de posibles amenazas, etcétera, y no sabemos bien a qué se refieren con esas amenazas, cerrar filas con el gobierno, ¿no? Su consigna de luchar con Lucho, básicamente, ¿no? Haciendo referencia al presidente Arce. Pero realmente es una situación muy, muy penosa, es importante recalcar, ¿no? Es la peor crisis histórica que tiene la Central Obrera Boliviana, una figura como Huarachi, que, bueno, está prorrogado ahí, que no tiene nada de orgánico, que realmente es una expresión de la cooptación estatal de la Central Obrera Boliviana, un señor como Huarachi que estuvo y fue prorrogado ya en el gobierno de Evo Morales, prorrogado por Áñez, pese a todo el discurso del golpe de Estado, de la dictadura, etc. Entonces, fue dirigente con Evo, prorrogado por Áñez,
nuevamente prorrogado por Arce, y realmente, o sea, muestra la peor crisis que está atravesando la Central Obrera Boliviana, donde no se pronuncia esta organización, este ente sindical, la matriz sindical del país, sobre los problemas centrales de la clase obrera boliviana, pero sí se pronuncia para estar al servicio y, del gobierno en cada situación, en cada momento, y realmente, ¿no? Una situación deplorable y que deja una situación de desorganización al conjunto de los trabajadores, ¿no? Es por eso que una tarea central en todos los sindicatos, en todos los sectores de los trabajadores, es sacar esta dirección de la Central Obrera Boliviana, recuperar la Central Obrera Boliviana para ponerla al servicio de todos los afiliados, de todos los trabajadores del país, y eso es necesario justamente preparar y organizar y luchar por un Congreso y generar un Congreso ordinario y un Congreso orgánico para evitar que pueda haber nuevamente ese tipo de direcciones que destruyen básicamente y perjudican tan duramente al movimiento obrero boliviano y que perjudican los intereses y la realidad cotidiana de todas las familias de los trabajadores en el país. Entonces es realmente necesario organizarse y luchar por sacar esta dirección, expulsar a esta burocracia corrupta, vendidísima de la Central Obrera Boliviana y recuperar la Central Obrera Boliviana y ponerla al servicio de todos los trabajadores del país. Bien, compañeros, no sé si quieren comentar algo más sobre este tema. Bien, de lo contrario, podríamos, bueno, vamos avanzando justamente a un tema que está ligado a esto, ¿no? Fue un 1 de mayo también de lucha para el magisterio urbano y justamente ya se cumplen 9 semanas de lucha, de movilización, de paros, de marchas, de huelgas, de hambre, etcétera, en el magisterio urbano. Entonces, Jorge, ¿cómo está la situación? ¿Y va a continuar la movilización? ¿Qué podemos esperar? Estás con el micrófono apagado, Jorge. Buenas noches a los radioescuchas de Radio Rebelión. Un saludo a José Luis, a Miguel, a ti. Bueno, como tú decías, 9 semanas de conflicto, son más de 2 meses y hemos tenido prácticamente, hemos tenido que optar por una especie de tregua, toda vez que el día viernes, después de un ampliado nacional, se ha determinado levantar la huelga de hambre, en la que estaban las 31 federaciones y el tapiado, porque el tapiado significa encerrarse totalmente, no entra ni luz, ni agua, y entonces eso debilita rápidamente al organismo. Los riñones de los que estaban tapiados, que eran los 3 dirigentes nacionales, ya no estaban funcionando, y entonces antes de que intervengan por la mala, como suelen hacer algunos gobiernos, hemos preferido levantar orgánicamente esta huelga de hambre, también ya tenía más de 2 semanas, y el tapiado que ya estaba llegando a la semana. Entonces, se ha determinado el día viernes que retornen las bases del magisterio a sus 31 federaciones para reorganizar la lucha, y como sus dirigentes principales estaban en la huelga de hambre, se va a esperar más o menos una semana que se repongan de la salud, etcétera, y otra semana para reorganizarse, y va a haber una conferencia nacional que nuevamente va a reorganizar, si quieren así, esta lucha, ¿no? Bueno, ¿qué podemos decir? ¿Cuáles son los factores positivos de esta lucha, haciendo un balance, ¿no?, de las 9 semanas? Primero, que como nunca en la historia se ha mostrado la unidad de las 31 federaciones. Recuerdo en anteriores gestiones había siempre una división, porque generalmente el Partido Comunista de Bolivia es el que tenía bajo su mando la Confederación, y los sectores denominados trotskistas estaban en oposición, y casi nunca se lograba hacer movilizaciones conjuntas. A pesar de ello, hubieron marchas desde Caracollo, marchas desde Oruro,
bueno, tuvieron una temporalidad de unidad, digamos, ¿no? Y se lograron conquistar muchas reivindicaciones que en su tiempo teníamos, ¿no? Entre ellas la anulación, por ejemplo, de la 21060, denominada por nosotros la ley maldita de reforma educativa hecha por Gonzalo Sánchez de Lozada. Bueno, hemos tenido en esta lucha hasta el momento más de 200 heridos por gases, por balines, 2 profesores que están prácticamente perdiendo un ojo, y bueno, otro tipo de malestares, ¿no? Pero causa impresión como confites caen los gases lacrimógenos, los balines, ¿no? Como granizada. Es decir, hay mucho dinero para comprar eso, pero no hay para presupuesto en educación y en salud, que son los 2 sectores que merecen, porque ni la salud ni la educación son un servicio. Es un derecho de todo el que nace. Y como tal, reclamamos, ¿no? Pero no hay para esos derechos. Y bueno, las huelgas de hambre, por otra parte, son un método un poco defensivo. ¿Por qué se entró a estos métodos defensivos? Porque no se logró aún movilizar a otros sectores que, como en otras ocasiones, pueden dar la victoria. Si bien hemos tenido la simpatía de padres de familia, de fabriles, de universidades, más ha sido un apoyo moral. Hubo una que otra marchita de apoyo, pero ahí no más. No se incorporaron, digamos, a la lucha como pensábamos. Y en ese sentido, 9 semanas es nomás un desgaste, ¿no? Del magisterio, toda vez que sin piedad el Ministerio de Educación está haciendo descuentos a los dirigentes que estaban acá, descuentos porque no han ido a sus trabajos, etcétera, pese a que ellos dejaron suplentes, dejaron, digamos, no abandonaron el aula, sino que dejaron suplencia, pero el descuento igual ha llegado, ¿no? Por las 24 horas, por las 48 horas, y ya correspondía a las 72 horas. Entonces, a pesar de que era tu día libre, igual te llega el día de descuento. Se han quejado muchos docentes, ¿no? Y entonces esto ha frenado un poco la posibilidad de hacer un paro contundente, digamos, de 72 horas. Y el tapeado era más un harakiri, estaban matando a sí mismos los dirigentes y no valía la pena. Creo que aquí ha habido un equívoco. Esto debe hacerse una semana o 2 semanas antes, porque hacerla el 1 de mayo, ese día se han tapeado, y era tarde, porque para el 1 de mayo es que prepara el gobierno decretos en favor de los trabajadores. Y así, por ejemplo, ya estaba firmado el decreto del 3% al salario, y que gracias a nuestras movilizaciones, la COP se ha sentido un poco fortalecida, porque si no se iba a quedar con el 1.5%. Que Huarachi, cómplice del gobierno, no iba a plantear nada más. Entonces, sin embargo, nosotros hemos rechazado y hemos indicado, y bueno, será para calmar un poco los ánimos, que se ha decretado de que sea el 3% y aumentar el salario mínimo vital en 1.000 bolivianos, ¿no? Bueno, digamos, son pequeños triunfos, pequeños logros. Por ejemplo, se ha logrado también que no se imponga la malla curricular, ya está por escrito, el ministerio ha determinado que ningún director de educación departamental o distrital imponga el cumplimiento de la nueva malla, ¿no? Además que ya se han visto los textos, ya se han repartido en colegios, y como siempre con bastantes errores, ¿no? No parecen ser docentes los que escriben, errores de ortografía, en matemática, errores de cálculo, una serie de cosas, ¿no? Una vergüenza porque es la educación, ¿no?
Y es una vergüenza mayúscula para el gobierno porque ha plagiado. El ministro está en serios problemas internacionales por haber plagiado parte de los textos, ¿no? Y entonces deja mucho que desear y entonces también eso empeora la calidad educativa. Ahora, ¿por qué no es una derrota para nosotros esta especie de tregua? Porque hay muchas cosas por las cuales sí tenemos que volver a la lucha. Por ejemplo, se tiene que venir a luchar para que la gestora pública que administra el fondo de pensiones que tenemos sea pues controlada o sea administrada, no administrada en el sentido de que van a ser los secretarios, sino sean directivos, porque somos nosotros los aportantes y por tanto los dueños de esos fondos, pero no es un problema únicamente del magisterio. Y entonces esta lucha hay que hacer en conjunto con otros sectores. Y el magisterio eso ha despertado también, ¿no? Las ganas de luchar por esto. Y la crisis económica, que ha sido destapada también por el magisterio en sus luchas, porque el gobierno decía, tenemos una economía blindada, que es la envidia de la región en Latinoamérica, etcétera, etcétera. Y mientras esas propagandas que se gastan también mucho dinero en los canales de televisión y en todos los medios de comunicación radiales y por todo lado, por la prensa decían eso, el gobierno decía eso, pero su ministro de Educación decía, no hay dinero, no se puede aumentar el presupuesto de educación. Y al final hasta el mismo vicepresidente ha dicho, ¿no? Estamos desesperados porque nos den préstamos porque no existe dinero. Es decir, eso ha logrado destapar nuestras movilizaciones, porque decían, ¿cómo dicen que tienen una economía blindada y no van a poder aumentar, digamos, un porcentaje a la educación y a la salud, ¿no? Bueno, entonces se ha desenmascarado este problema de que no hay crisis económica. Al contrario, después de eso se empieza a desmoronar, la economía mucho más, entra en quiebra el banco fácil, no existen dólares. ¿Dónde más prueba de que estamos en una crisis económica? También se ha desenmascarado, como bien lo has dicho, Beto, el problema de la COP. La Central Obrera Boliviana la nueva dirección ha sido elegida el 2016. Ya se prorrogó en el gobierno de Evo Morales. Luego han pedido la renuncia el 10 de noviembre del gobierno de Morales, ¿no? El 10 de noviembre del 20. Y después, en marzo del 21, se niega. Dice, no hemos pedido nosotros, no está por escrito, etcétera. Haciendo un sainete de los más, inverosímiles, no sé qué decir, pero qué cinismo, ¿no? Esos no nos pueden representar. En el magisterio ya hemos planteado varias veces la necesidad de congelar las cuentas que llega a la COP por parte de nuestros aportes. El magisterio es uno de los sindicatos más grandes de Bolivia. Solo en urbanos tenemos 137,000 y con rurales más, seguro que pasamos los 150,000 y seguramente llegamos a los 200,000. Y si no aportáramos, bueno, ellos no se van a morir de hambre porque reciben seguramente de arriba como cómplices del gobierno y además tienen de regalo movilidades, ¿no? Falta saber si son chutas también, porque una vergüenza cómo han regalado un auto chuto a los de Comanac. Pero todo eso ha desenmascarado la lucha del magisterio. Es decir, no era normal la situación, ni es normal. Y entonces vamos a volver con seguridad a luchar por el control de la gestora, por la jubilación por el 100% y rechazar el planteamiento que hace Arce de que los de 65 años para arriba estaríamos obligados a jubilarnos. ¿Por qué no da el ejemplo?
que se jubile y deje la presidencia, pues, tan incapaz que es. Entonces, habla cosas que no son coherentes, regala cosas robadas. Es una vergüenza para el país, ¿no? Y no sé cómo aguantan los otros sectores. Yo me pongo a pensar cuando estoy marchando, digo, ¿y por qué solo estamos los del magisterio? ¿Y dónde están? Como en otra hora estaban los de salud, nosotros apoyamos a ellos, marchaban. ¿Dónde están los fabriles? ¿No? Todos parecen adormecidos, no sabemos por qué. Pero, como le digo, va a haber una especie de tregua por unas 2 semanas. Vamos a hacer la conferencia nacional y vamos a volver a ganar las calles, porque estos problemas no se pueden postergar. Tiene que solucionarse el control de la gestora, tiene que solucionarse el problema de la jubilación y bueno, y más los otros problemas que se siguen teniendo, como la calidad educativa, el aumento al presupuesto, obviamente van a seguir en nuestra plataforma de lucha, pero ese sería el balance que hago, es una especie de tregua, porque además se han ido los compañeros que estaban marchando aquí, que eran del interior del país. Entonces, digamos que enflaquece la movilización del Magisterio de la Paz, que también necesita reorganizar sus filas. Han de haber cambios en las células sindicales, una serie de cosas. Entonces necesitábamos siempre un respiro, una especie de tregua. Muchas gracias, Jorge. Realmente es un balance necesario de esta lucha. Bueno, duró 9 semanas, una importante movilización que se hizo sentir en todo el país y que, bueno, justamente lo puso y desenmascaró mucho de las falsedades del gobierno, hizo retroceder en el tema de la nueva malla, sacó en evidencia todo ese tema, pero, y bueno, sobre todo puso nuevamente en palestra, ¿no? Y en la opinión pública, toda la situación y todos los problemas que se atraviesan en el tema de educación, ¿no? Centralmente el tema de la falta de presupuesto y en general, ¿no? El maltrato que hay hacia los profesores, ¿no? Hacia todos los maestros, en el sentido de las horas ad honorem, el hecho de que incluso los padres tengan que pagar en algunos casos para algunos maestros, obviamente eso por fuera de, bueno, sin seguros, sin nada de eso, ¿no? Entonces realmente bueno, es una lucha muy importante que llevó adelante el magisterio y bueno, estaremos esperando y estaremos atentos a esta nueva conferencia y bueno, las nuevas resoluciones, ¿no? En general es muy correcto, digamos, este balance crítico que se hace de cómo fue la movilización, ¿no? Y bueno, los problemas, las dificultades, las diferencias que hubo en distintos momentos, pero que de todas formas mostró esa unidad importante a nivel nacional del magisterio y que, bueno, ya estaremos viendo cómo continúa esta lucha, porque el problema de educación no ha sido resuelto, ¿no? Bien. Bien, bien. Vamos, Eliseo. Eliseo quería comentar un poco del tema del magisterio. Sí, bueno, buenas noches, Beto, buenas noches, compañeros. Bueno, Jorge ya ha informado algunos temas importantes de la lucha del magisterio urbano, ¿no? Que está en cuarto intermedio, que está en una pausa. Lamentablemente, lo que ha pasado, ¿no? Con los trabajadores estos últimos años es que no existe la unidad, no hay una lucha monolítica como era hace años. Eso es de lamentar y también en muchos sectores de trabajadores han empezado a dividirse, algunos al lado del gobierno, otros que querían mantener la independencia sindical, como dicen los estatutos, ¿no? En ese sentido, nos preguntamos en aquel programa atrás, hace 2 semanas atrás, habíamos informado que el magisterio rural boliviano estaba empezando con una marcha desde Ayuayo. Así fue, ¿no? Empezó la marcha con todos los ejecutivos de las 33 federaciones del país, más los secretarios generales de las unidades educativas. Bueno, la marcha continuó, llegó hasta Chicariba, ¿no? Y en eso, el día jueves del mes de abril, ¿no? Sale con que la Central Obrera Boliviana
y el gobierno ha firmado un acuerdo, ¿no? Tema jubilación, tema incremento salarial, tema gestora y algunos temas que ya conocemos, ¿no? Y muchos de nuestros compañeros, compañeras se preguntaban qué ha sido de la marcha para el día viernes que había sido programada la llegada, ¿no? Y queremos aclarar este tema. Debido a ese acuerdo que la Central Obrera Boliviana y el gobierno que han firmado, la marcha ha dado cuarto intermedio para continuar otro momento cuando se presente, ¿no? O sea que, bueno, les ha dejado a todos los compañeros marchistas, también de la misma forma a todos los que estaban preparándose a acompañar la marcha ese viernes, así, ¿no? Y yo creo que en muchos compañeros ha habido molestia, pregunta por qué ha sido y por qué convocan si no estaban para terminar con la marcha, ¿no? Y no han llamado a un ampliado departamental aquí en el Departamento de La Paz, ¿no? Porque normalmente todas las decisiones pasan por un ampliado en el Magisterio Rural, ¿no? Entonces, yo creo que a la cabeza de la Central Obrera Boliviana los trabajadores se han conformado con migajas, como ha dicho Jorge, ¿no? Hay que recalcarlo aquello, ¿no? No se ha logrado lo que era el objetivo y es necesario organizarnos desde las bases, ¿no? Para que esto podamos unificar todos los trabajadores. Ya hemos hecho el pedido desde este programa muchas veces, un congreso ordinario de la Central Obrera Boliviana. Y lo has vuelto a recalcar en este programa, Humberto, y lamentablemente así estamos, ¿no? Y es por eso que anteriores programas habíamos dicho organizarnos desde las bases con dirigentes genuinos, con dirigentes que respondan a las bases, y en ese tema estamos precisamente con el Frente Pacha Comunitaria, ¿no? Dentro del Magisterio Rural, ¿no? No sabemos ciertamente cuándo se van a llevar las elecciones, ¿no? Pero estamos en plena organización, en plena campaña, ¿no? Los compañeros estamos haciendo reuniones constantes, ¿no? Entonces vamos a seguir con ese trabajo hasta lograr el objetivo de que necesitamos dirigentes genuinos, dirigentes que respondan a las bases, dirigentes que no se vendan fácilmente, que tengan principios ideológicos, revolucionarios, contestatarios y que estén plenamente apegados al estatuto orgánico y también plenamente respondan a las resoluciones de los ampliados nacionales, departamentales o del distrito, ¿no? Eso podemos mencionar, Beto y compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Eliseo. Sí, bueno, como señalan muy bien los compañeros, claro, el problema actualmente que tenemos que tener en claro es que los trabajadores del país en general se ven amenazados, ¿no? Está el tema de la crisis económica encima. Por un lado tenemos la oposición al gobierno, tanto la de Evo como la oposición Mesa, Camacho, tradicional de derecha, que lo que quieren es que reviente la crisis para tratar de, en ese caos, tratar de ganar las próximas elecciones, ¿no? Y por otro lado tenemos un gobierno que está aplicando una política que lleva hacia esta crisis, ¿no? Que no quiere aplicar las soluciones de fondo que son necesarias para evitar esta crisis o que la crisis la paguen los grandes empresarios, los transnacionales, la oligarquía, ¿no? Y en ese marco, obviamente, los trabajadores, en general, los distintos sectores, sienten ese ataque, ¿no? Y eso es el momento más importante donde se necesita una alternativa, donde se necesitaría una central obrera boliviana que diga, esta es la posición de los trabajadores. Si el gobierno no soluciona, los trabajadores vamos a nacionalizar, los trabajadores vamos a hacer una revolución agraria y los trabajadores vamos a solucionar los problemas del país. La central obrera boliviana no sirve para eso, por eso es tan necesario y tan urgente eso. Pero además de eso, necesitamos organizarnos, necesitamos unirnos, necesitamos construir nuestra alternativa de los trabajadores, ¿no? Justamente para plantear ese tipo de solución, ¿no? Muy bien, avanzando un poco, vamos a hablar de la situación de, bueno, es parte de los elementos de la crisis, aunque en este caso algo mucho más puntual, como es la situación del Banco Fácil. El Banco Fácil que, bueno, quebró, no pudo, bueno, ya estuvimos viendo durante varios, casi meses ya, ¿no? Que la situación del Banco Fácil, donde no podían devolver los ahorros
a miles de ahorristas que estaban en ese banco y que terminó siendo justamente por eso intervenido por el gobierno. Es importante señalar que este banco que quiebra tiene personajes muy interesantes que han pasado por su directorio. Uno de los más emblemáticos es el padre de Camacho, que fue parte del directorio, fue uno de los directores del Banco Fácil y que justamente se mostró como uno de los principales actores, digamos, en determinado momento de, bueno, de todos los problemas políticos que pasó el país, sobre todo alrededor del 2019, ¿no? Y bueno, sin ir lejos lo de Camacho, ¿no? Por otro lado, también está un hermano de la ex alcaldesa de Santa Cruz, Angélica Sosa, que también actualmente seguía como parte de los accionistas de este banco, que realmente muestra, ¿no?, el comportamiento mafioso, corrupto, y claro, elementos de corrupción terribles, ¿no?, como lo que salió a luz también una vez que se intervino el banco, porque si no se intervenía, jamás Bolivia se hubiera enterado de, bueno, cómo hacían sus trámites este banco, ¿no? Ese tema tan escandaloso de que a una joven de 18 años le prestan 10 millones de bolivianos, o sea, más de $1.000.000, o sea, le hicieron millonaria de un momento a otro este banco, y sin solvencia, ¿no? O sea, a una persona, cualquier persona que va al banco, le piden un sinfín de documentos para poder tener un crédito, por ejemplo, para una vivienda, para algo mínimo, ¿no? Bueno, pues esta señorita, claro, con los contactos, los amigos de su padre, etcétera, le prestaron como si nada 10 millones de bolivianos, mostrando como garantía que tenía una licuadora, algún electrodoméstico aquí, que su televisor. Es una cuestión absurda, que es un pleno hecho de corrupción y que muestra cómo se manejan en sí las empresas privadas, ¿no? Y no estamos hablando de una niche empresa privada. Se ve que el Banco Fácil llegó a ser el cuarto banco en Bolivia, ¿no? El cuarto banco en importancia por todos los ahorros, incluso en el tema de créditos era el tercer banco del país, ¿no? O sea, de los bancos más importantes del país, donde, y de las empresas justamente alrededor de eso, más importantes del país, empresa millonaria, ¿no? Donde circulaba y se manejaba millones de millones, con tremendas oficinas, ¿no?, todo lo que se fue viendo en estos días, y donde hacían este tipo de hechos de corrupción, ¿no? Y claro, aliados con distintos sectores, en general de la derecha tradicional, y también sectores afines al actual gobierno, al MAS en general, ¿no? Un hecho terrible de corrupción y que también nos muestra un poco cómo era el funcionamiento de las AFPs, ¿no? Las AFPs, las privadas, que hacían cargo las administradoras de los fondos de pensiones, donde después de la aplicación de las políticas neoliberales pasaron a ser administrados todos los ahorros de los trabajadores del país para tener una jubilación. Pues bueno, primero que nada le dieron a este banco 1.200 millones, más de 1.200 millones estaban depositados en este banco de los ahorros de todos los trabajadores del país, ¿no? De los ahorros para la jubilación, de los fondos de pensiones. Pues más de 1.200 millones estaban depositados en este banco que quebró, ¿no? Pues imagínense eso, ¿no? O sea, si eso se puede, si se juega, si terminaba esto aún peor, todo eso se podía perder en manos de las empresas privadas, de las transnacionales que administraban estos fondos de pensiones, ¿no? Una cosa incluso un poquito agravante en este sentido, cuando ya estalló la crisis del Banco Fácil, cuando ya no podían, ya no tenían el dinero para devolver los ahorros a todas las personas que depositaron ahí, una de las AFPs le añadió al Banco Fácil 90 millones más, ¿no? Justo antes, estamos en este mes recién, se está pasando todos los fondos a la gestora, ¿no? Entonces, una de las AFPs privadas le da más dinero en medio de la crisis al Banco Fácil, ¿no? Un dinero que prácticamente, o sea, prácticamente era perdido, ¿no? Si no había la intervención, podía haberse perdido todo ese dinero. Es que realmente es una situación terrible, ¿no? Y claro, o sea, esto no, incluso la misma intervención y todo este proceso de corrupción, de no ser todo la protesta, el enojo de la gente que estaba haciendo filas en el banco, quizás ni siquiera se hubiera dado esa intervención, ¿no? Entonces es importante para ver cómo se comportan las empresas, ¿no? Estamos hablando de las empresas más grandes del país y de transnacionales también, ¿no? Cómo tratan de socaparse, de taparse los problemas, cómo cometen hechos de corrupción, cómo hacen millonarios
de un día a otro a una jovencita por los contactos del padre. Es una cosa realmente aberrante, ¿no? Así se comportan las empresas privadas, así de corrupto es el marco de la empresa privada, de los señores que tanto hablan del libre mercado, del comercio, etcétera. Bueno, así se comporta, ¿no? Y eso lo tenemos que ver. Y bueno, toda esta quiebra, todo este desastre del Banco Fácil nos tiene que ayudar a ver que así es un mar de corrupción en la empresa privada, en las grandes empresas, porque así se manejan, así hacen sus negocios, así se tapan, así se enriquecen unos a otros, y mientras le exigen a los trabajadores que tienen que trabajar duro, que tienen que esforzarse, que solamente así van a poder progresar, pues vemos ahí claramente cómo progresan los ricos en este país, y bueno, es algo similar a lo que pasa en otros países, ¿no? Como de un día a otro le prestan $1 millón, más de $1 millón, ¿no? 10 millones de bolivianos, así como si nada, ¿no? Una jovencita que obviamente con ese capital cualquiera puede volverse rico, ¿no? Si te están prestando así de la nada con una licuadora de garantía, millones y millones, ¿no? Entonces realmente eso es terrible, y claro, ahorita salió a luz lo que pasa en el Banco Fácil por la intervención, pero ¿cómo sabemos qué es lo que pasa en los demás bancos, ¿no? Todos los bancos privados a nombre de sus finanzas, de sus secretos, de los secretos de empresas, ¿no? En los bancos y en las demás empresas, ¿no? ¿Qué es todo lo que pasará, ¿no? Y realmente eso es terrible, ¿no? Y ese es el grado de corrupción que hay en las empresas privadas, y por lo cual es necesario defender y pelear por una economía abierta, por una economía realmente transparente, que eso no se puede dar de la mano de las empresas privadas. Eso necesariamente es a partir de una socialización, pero no simplemente que las cuestiones sean administradas por el Estado, porque ahí lo tenemos al Estado también encubriendo los mismos negocios con otros hechos de corrupción, el Estado de los empresarios, básicamente, ¿no? Como, bueno, Evo Morales ahora que es empresario, etcétera, etcétera. Sino lo que tenemos que pensar es en un control por parte de la sociedad, un control por parte de los trabajadores de todos estos espacios de la economía, como única forma de garantizar una economía libre de corrupción, una economía democrática y transparente, ¿no? Y eso es lo que tenemos que pelear, y este hecho que puede pasar como algo anecdótico, ¿no? Que uno de los principales bancos del país haga este tipo de hechos de corrupción, que este tipo de hechos de corrupción se encuentren en empresas privadas, pues tiene que servirnos para decir, no es solo el Banco Fácil, ¿no? Así se comportan las empresas privadas, así se comportan los más ricos del país, así se comportan las transnacionales, como vemos en el caso de las AFPs, así se comporta la oligarquía terrateniente, que ellos están plenamente ligados justamente a través de, bueno, uno de los sectores más importantes del Banco Fácil fue en Santa Cruz, y ahí está presente justamente la oligarquía terrateniente del país, ¿no? Así se comportan ellos: corrupción, tráfico de influencias, se tapan una y otra cosa, y eso es lo que tenemos que denunciar. Y solo una economía al servicio de los trabajadores, controlada por el pueblo trabajador en su conjunto, va a poder estar libre de corrupción y va a poder realmente manejar las cosas con plena transparencia. Y eso es lo que tenemos que sacar como conclusión a partir de este caso. Bien, justamente vamos a pasar ahora a otro tema, otro escándalo. Aquí lo tenemos justamente para eso, José Luis Saavedra. Vamos a hablar del escándalo bueno, de la pederastia en la Iglesia Católica, ¿no? Y bueno, de todo este tema de la pedofilia, ¿no? Y el abuso a menores. Querido José Luis, buenas noches nuevamente. Ahí te Muy tenemos. buenas noches, Beto. Buenas noches, Eliseo. Buenas noches, Jorge. También buenas noches a Miguel. Yo esperaba primero la participación del compañero de ADEPCOCA. Vamos a esperar hasta el final para hablar del tema de Deb Coca. Y después de esto, Muy vamos bien, al tema este. muy José Luis, bien. coméntanos, queremos hablar sobre este tema del escándalo de pedofilia en la Iglesia Católica. Tú estuviste en el colegio, ¿no? Eso nos estábamos enterando, eso nos comentaste. Exactamente. Entonces, realmente Sí, tú sí. pudiste estar ahí de cerca y, bueno, conoces un poco más sobre todo este tema. Coméntanos, por favor. Con todo gusto, mi hermano. Primero, gracias por este espacio. Eh, es algo que llama la atención. Que hablar sobre este tema está siendo difícil por el poder ideológico, mediático que tiene la Santa Madre Iglesia. Y creo que este es uno de los pocos espacios en los que se puede hablar
no solamente la verdad, lo cual ya es muy importante, sino también hablar con libertad. Sí, efectivamente, yo he sido estudiante del Colegio Juan 23, en lo que yo llamaría los años de plomo, es decir, los años en los que, de acuerdo al propio diario del cura pederasta Alfonso Pedrajas, alias El Pica, todo el mundo lo conocíamos como El Pica, ha perpetrado, de acuerdo a los datos del sobrino de este cura pederasta, violador, abusador de niños, 89. Ese es el dato que él da. Yo tengo la sospecha fundada que es mucho más, que sobrepasa el centenar de niños y jóvenes, adolescentes en realidad, los que estábamos en el colegio. El 93 era solo un colegio, enseguida explico esto de era, solo un colegio, es decir, secundario, y no en esa época, estamos hablando de la década del 70, no desde segundo, ¿cómo era? No desde primer intermedio, sino desde segundo intermedio hasta cuarto medio. Es decir, 5 años se podía estar en el colegio. Entonces, los que estábamos ahí éramos entre 12 a 18 años, 17 a 18 años. Yo he estado en el colegio el 77, 78 y 79. Luego me retiré por razones más bien familiares. A ver, ¿qué es lo que pasaba en esa época? Dividiré en 3 partes rápidas lo que voy a comentar ahora. En principio, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué se sabía de estos abusos? Las reacciones que están habiendo y, sobre todo, para terminar, insistiré qué es lo que hay que hacer, porque este no es un problema del pasado. Y por esto quiero empezar yo indicando que este no... Ahí está justamente en la foto, en la parte central, el famoso cura pederasta y violador, abusador, Alfonso Pedrajas Pica. Entonces, lo primero que quiero decir es que este no es un problema del pasado, no es algo que haya terminado ni siquiera con la muerte de este cura pederasta, que es Alfonso Pedrajas. Él falleció el 2009 con cáncer. Ya se imaginarán el tipo de cáncer que tuvo este tipo, que para mí es un criminal, porque lo que hizo abusando a los niños y jóvenes es matarlos en vida. El drama de quien sufre una violación, el drama de quien sufre incluso solo acoso, es un drama que uno carga toda la vida. Y eso es matar en vida. Y por eso digo que los abusadores y los violadores sexuales son también criminales, es decir, delincuentes. ¿Qué es lo que se sabía en esa época, en esos años? Yo voy a publicar próximamente un artículo en página 7 y lo digo ahí que era un secreto a voces. Se sabía, había rumores. Pero estos rumores y eventualmente alguno de los jóvenes o muchachos adolescentes que se animaba a denunciar era severa, violentamente reprimido, castigado y además expulsado del colegio. Expulsado del colegio. Entonces, el aparato represivo era realmente violento el que había en el colegio. Lo cual quiere decir entonces, ojo, y este es un primer dato que quiero decirlo y públicamente además, que si bien el violador, el abusador era el cura Pedrajas, el Pica, es obvio que esto no lo hacía solo, sino con todo un aparato de encubrimiento, cuando no de complicidad, que eran todos los administrativos que trabajaban con el padre Pica. Este es lo que los llamábamos en el colegio oxis, los mayores. Gran parte de ellos exalumnos, pero también otros religiosos que sabían, obviamente sabían de los abusos de este cura y que no hicieron nada para proteger a las víctimas y tampoco hicieron nada para castigar a este delincuente, a este criminal, el cura Pedrajas. Entonces, esto como un primer dato, reitero, sí se sabía, había rumores. Pero al primer rumor que se escuchaba o que se intentaba hacerlo público, se lo reprimía, se lo castigaba, se lo expulsaba y además, y este es un mecanismo realmente perverso, Beto, se lo avergonzaba, se lo exponía a la vergüenza pública, hermano. Esto ya realmente es maldad, es perversidad de todo este aparato represivo, no solo de este cura abusador, sino de todo el plantel administrativo del colegio. Esto como un primer dato. Segundo dato,
Cuando se conoce estos hechos de las violencias y violaciones que perpetraba este cura, porque, ojo, no solo era acoso, era también violación. Y los testimonios de las víctimas en el documento, en el reportaje que se publicó hace una semana en El País de Madrid, en ese reportaje están varios, no uno, 5 testimonios, están el audio de 5 testimonios en ese reportaje. Voy a enviarles el link de este periódico porque es muy importante. El País, reitero, de Madrid, España, de hace una semana. Están 5 testimonios y son realmente dramáticos, hermano, los testimonios. El dolor que supone esto. Ahora, ¿cómo se llegó a este, digamos así, descubrimiento, revelación? Es a partir del diario que el mismo cura cínicamente escribió, un diario de más de 380 páginas y que se quedó en principio en manos de su parejo, que tuvo al final, porque este cura además era homosexual. El diario quedó en manos de su pareja, que luego este joven entregó a la familia, y en la familia la hermana de este cura imprimió el documento y lo guardó, y recién hace un poco menos de un año el sobrino de este cura, que es Fernando Pedrajas, descubre el documento, el dossier, el documento, el diario en el que este cura maldito habla de los abusos que habría cometido a entre 85 o 89 niños y jóvenes del colegio Juan 23. Con este documento en manos, el sobrino, Fernando, hace la denuncia a la Compañía de Jesús y, como ya había ocurrido anteriormente en muchos otros casos aquí en Bolivia, la Compañía de Jesús en España, como decimos en Bolivia, no le tira bola, no le hace caso. Denuncia también ante la Fiscalía en España, en Madrid, el sobrino, Fernando Pedrajas, tampoco le hace caso. Es frente a esto entonces que el sobrino, Fernando Pedrajas, decide hacer conocer este documento, estas memorias, que el propio cura pederasta lo va a denominar historia, al periódico El País. En concreto, y el periódico El País encomienda al periodista Julio Núñez para que haga esta investigación. El periódico ya tenía una línea de atención a los exactamente, esto es lo que se publicó hace una semana, Diario de un cura pederasta, en el que este cura dice: hice daño a demasiados. Entre 85 y 89, él lo dice, pero reitero una y otra vez. Yo estoy seguro que la cantidad de niños y jóvenes, adolescentes abusados en el colegio pasan de centenar. Y ojalá que este, entre comillas, escándalo anime a mis hermanos juanchos, todos los que hemos estudiado en Juan 23 nos denominamos juanchos, anime a denunciar. Y estoy seguro que si se hacen estas denuncias, lamentablemente varios también ya han fallecido, porque todos somos más o menos de la misma época, de la década del 70. La mayoría, y algunos de los 80, pero sobre todo de los 70. Entonces, el sobrino, Fernando, da el documento al diario El País. El diario El País, que ya tenía, reitero, una línea de investigación, en realidad de recepción de estas denuncias, encomienda a Julio Núñez a hacer la investigación. Él tarda varios meses primero en hacer, digamos, un resumen del documento y a contactar a 7 en realidad de las víctimas. 5 se animaron a hablar, y en este reportaje están los 5 testimonios que, reitero, son terriblemente dramáticos, dolorosos, profundamente dolorosos, hermano, porque han tenido que cargar con esta, entre comillas, culpa, porque ese es otro, reitero, mecanismo perverso de los curas, que quien se siente mal es el adolescente violentado, y es con esta cruz, con este dolor, con este trauma que tienen que cargar toda una vida, porque esto no se resuelve de un día para otro. Bien, a partir de esto, de esta publicación, es que recién la Compañía de Jesús, la Conferencia Episcopal en Bolivia reaccionan e incluso cínicamente hacen una denuncia. Tercer punto importante, y termino con 1/4, es que tanto lo que se dice en este reportaje como varios testimonios que estos días estamos conociendo, la Compañía de Jesús, los amigos de este cura, los administrativos del Colegio Juan 23, las propias víctimas que de una u otra manera se animaban a decir algo, había un montón de gente,
no uno, no dos, un montón de gente que sí sabía de esto. Sabía de los abusos. Y sobre todo los superiores de los jesuitas. Entre los más connotados encubridores de este cura pederasta está el famoso superior Marcos de Colons. Lo nombro a este porque vive, hay otros que ya han muerto, pero Marcos de Colons vive y debe ser no solamente detenido, sino además encarcelado. A pesar de que ya está viejo, anciano, tiene que ser encarcelado porque es un maldito encubridor, Marcos de Colons, sacerdote jesuita. Otro conocido superior jefe de los jesuitas que conocía también desde los años 70 de estos abusos es Ramón Alex. Alaix se escribe, Ramón Alex. También vive todavía este tipo, a quien también hay que encarcelarlo porque él sí sabía. Y lo dice el pica, este cura pederasta, en el diario, que varias veces comentó de sus abusos sexuales, tanto con Marcos de Colons como también con Ramón Alex. Y ninguno hizo nada. Y ninguno hizo nada. Y tampoco hicieron nada todos los demás a los que iba comentando, avisando de estos abusos el propio cura pederasta Alfonso Pedrajas alias el Pica. Y este es un tema muy grave porque, reitero, si hay algo que caracteriza este tipo de abusos es el poder de quienes ejercen estos, perpetran, cometen estos crímenes sexuales, sino lo más grave, reitero, es la impunidad de la que gozan estos tipos. Lamentablemente es un fenómeno que ocurre aquí en Bolivia y también en el mundo entero, incluido en el propio Vaticano, en la curia romana. Los cardenales, los obispos, hay un montón que son violadores, acosadores, abusadores sexuales. Y gozan siempre, siempre, reitero, de impunidad. Por lo menos eso es lo que hay que tratar de evitar ahora, que siga ocurriendo impunidad con estos curas abusadores y también con quienes encubren estos hechos de violencia sexual. Cuarto punto, y mirando a Miguel me estoy acordando que hay un punto más que voy a añadir muy rápido al final. Cuarto punto, ¿qué hacemos frente a esta realidad? Primero, reitero una y otra vez, esto no es algo del pasado, sigue ocurriendo en todos los ámbitos educativos y sobre todo en los internados, que los curas jesuitas siguen teniendo hasta ahora internados, básicamente de jovencitos, de niños, de adolescentes, y ahí hay que hacer una intervención urgente. Urgente quiere decir hoy día, máximo mañana. ¿Qué quiere decir esto? Hay que apartar a todos los curas de todo contacto con los niños. Voy a leerles, es brevísimo, son unas cuantas líneas, una cita de una carta larga que acaba de escribir hoy día una gran psicóloga boliviana que ahora vive en Roma, en Italia. Ella es Gloria Ondarza Linares. Fíjense lo que dice esta gran psicóloga. Dice: un pederasta o pedofílico tiene una estructura perversa. Y todas las perversiones, ojo, las perversiones son resistentes a la psicoterapia y a la rehabilitación. O sea, no hay manera de curar, entre comillas, a estos pederastas y violadores. Por lo tanto, dice Gloria Ondarza, es necesario mantenerlos, a estos abusadores y violadores, fuera del objeto de su goce. Vale decir, continúa Gloria Ondarza, por siempre encerrados en centros penitenciarios, léase cárceles. Esto es lo que hay que hacer de inmediato. Apartar a los curas, reitero, dada la imposibilidad de curarlos, sanarlos, lo que fuere, la medida inmediata es que hay que apartar de todo contacto con niños y adolescentes a todos los curas que están en centros educativos, internados, centros de formación, seminarios de futuros curas, todo ámbito que suponga abuso o violación. Esta es una primera medida que hay que hacer. Segundo, y eso también lo estoy proponiendo en el artículo que se va a publicar en página 7. Es altamente probable que segunda medida, quiero decir, que aun cuando pueda haber juicios, que dudo, pero aun cuando pueda haber juicios, lo más probable, estoy seguro, que en Bolivia se los va a exonerar porque gran parte de estos tipos encubridores son viejitos, son ancianos, encima de 80 años. El propio Recolons y el Ramón Alex están por encima de los 80 años. Entonces, no va a tener, creo, mucho efecto, digamos, un probable juicio, etc. ¿Qué es lo que hay que hacer?
hay un hecho central, y es que los jesuitas, no solo al interior de la Iglesia Católica, sino en el mundo entero, constituyen un poder económico y político claro, un poder dominante, un poder represivo, un poder violento y violador. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Como en 1776, expulsarlos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que expropiar sus bienes. Y con esta expropiación, monetizar esta expropiación, y con lo que, digamos, se obtenga de esa expropiación y expulsión, resarcir a las víctimas. Ustedes deben conocer que la Iglesia, tanto norteamericana, estadounidense y canadiense, ha gastado miles de millones de dólares resarciendo a las también cientos y miles de víctimas en Estados Unidos. ¿De dónde sacamos ese dinero? Reitero, expropiando el conjunto de los bienes que además lo han obtenido de manera explotadora, capitalista, injusta. Y termino mi intervención indicando que este no es un hecho aislado. Es decir, el que un cura sea abusador, sea violador, no es un hecho aislado. Insisto, forma parte de la estructura de poder básica de la Iglesia. Una estructura de poder que se constituye ya en la época colonial. No solamente con el famoso derecho a la pernada, del cual gozaban, entre comillas, los curas, sobre nuestras hermanas indígenas y campesinas, sino y sobre todo, ojo, con la llamada extirpación de idolatrías. Si bien el sistema capitalista es el que se inaugura en este contexto para la explotación de la fuerza de trabajo indígena a través de la MITA, etc., lo más importante es que esta dominación, y esto lo sabe muy bien Miguel, el capitalismo no solo opera en términos estrictamente económicos, sino y sobre todo de represión ideológica. Y la Iglesia Católica, y lo digo como católico, yo soy católico, lo digo como católico, la Iglesia Católica ha tenido un aparato represivo ideológico inherentemente y profundamente relacionado con la colonización, con la explotación de la mano de obra indígena y por tanto con la explotación de nuestros recursos, explotación y robo de nuestros recursos naturales. Es en función de este poder económico y luego militar que se va a constituir el poder ideológico de la Iglesia, no solamente con la Inquisición, la caza de brujas, la violencia contra las mujeres, sino también con la extirpación de idolatrías, es decir, con la colonización del espíritu y de la subjetividad de los indígenas que dura hasta ahora, hasta hoy día. Esta es una labor que no ha terminado, continúa hasta ahora. Entonces, desde la perspectiva de los trabajadores, de los pueblos indígenas, ¿qué actitud debemos tomar frente a estos abusos? Por supuesto que importa la condena moral, pero no es suficiente. Ah, qué malos, qué perversos son estos curas, sí, lo son, pero ese no es el principal problema, sino que hay una estructura de poder que hay que destruir. Hay que derruir esa estructura de poder. ¿Cómo logramos eso? Reitero, uno primero, ya mismo, apartando a todos los curas de todo contacto con los niños, niñas y adolescentes. Y segundo, reitero, esta mi propuesta, digamos, personal por el momento, que es expropiar de los bienes y con resultado de esa expropiación resarcir a las víctimas que durante toda una vida, 30, 40 años, cargan con este enorme peso, lastre de haber sufrido una violación, un abuso, etc. Esto es lo que yo creo que hay que hacer en este momento frente a esto que aparece más como un pecado, una culpa, lo es, pero no solamente es eso, sino es un ejercicio de poder y cada vez más impune. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Realmente muy importante todo lo que nos comentas desde la historia y en general esto último, ¿no? O sea, el planteamiento de qué se tiene que hacer en esta situación, ¿no? Y realmente es importante, bueno, no solo sancionar, sino también resarcir a las víctimas, como tú decías, y bueno, es muy importante lo que señalas, ¿no? Y el camino para hacer esto. Realmente es importante denunciar esto y recalco esto último que decías también, ¿no? Que esto no es un tema de una persona o dos, ¿no? Sino es un tema estructural de la dominación y que es un tema histórico, ¿no? Que es transversal en varios sectores de la Iglesia Católica, porque justamente es parte de su poder, es parte de la dominación, es parte de la estructura que han venido haciendo, ¿no? Y como tal, eso tiene que ser combatido de esa forma, ¿no? De una forma global, general y a la estructura, ¿no? Y justamente del poder y ¿no? Toda esta violencia, todo esto, ¿no? Y ¿no? Cortando todo eso, ¿verdad?
Muchas gracias, José Luis. Y bueno, vamos a ir con el último tema del día de hoy. Perdón, quizás Miguel, si quiere añadir algo. No, no, es muy completo lo que dijiste. Solamente una cosa. En Cochabamba existe un término que es cura guagua. ¿Qué es cura guagua? Es el hijo mayor. ¿Y por qué viene ese término? Porque el derecho de pernada. Porque los curas tenían derecho a tener el primer hijo, es decir, el primer hijo, la primera relación sexual con la mujer. Era un derecho, por supuesto, antiguo, ¿no? Pero hasta eso quedó como una palabra normal, digamos, cura guagua. Ay, terrible, ¿no? Sí, El hijo a del cura. propósito, sí, perdón, a propósito de Cochabamba, hoy en página 7 se ha conocido una noticia que le compartí a Miguel de al menos 12 curas pederastas y más de 172 víctimas de estos 12 curas pederastas. Ahora, me llama la atención que en esa lista que publica Página 7, que sin duda es una lista interesante, no está uno de los más malditos, perversos violadores de niños, un cura jesuita que ha vivido aquí en Cochabamba, que se llamaba Jorge Vila. No sé si le suena. Era el eterno director de, imagínate además el ámbito, Beto, Miguel, Defensa de Niños Internacional, DNI. Este cura Vila era el director del DNI, de Defensa de Niños Internacional. Y en esa condición, primero, que era un maldito borracho, y segundo, un conspicuo, un violador serial de niños. A mí me llama mucho la atención que aun cuando se den a conocer algunos casos e incluso quizás se detenga a alguien, digamos algún cura, pero como que la estructura básica del poder no va a ser afectada por la propia relación que tiene incluso con el Estado, con el gobierno, la iglesia, ¿no? Reitero que aquí en Cochabamba, en los años 80 y 90, ha vivido este cura español también, Jorge Vila, un violador serial, se dice, ¿no? Cuando son múltiples, muchos casos, ¿verdad? De niños. Pero al menos creo están apareciendo, espero que las víctimas se animen a denunciar y como también propone el propio sobrino del cura pedrasta, Fernando Pedrajas, él está organizando en España una asociación de víctimas de la violencia sexual de los curas. Algo así habría que pensar también aquí, en Bolivia, que se organicen las víctimas para hacer denuncias, digamos, colectivas, una cosa así, ¿no? Es decir, que no aparezca como hechos simplemente aislados o como una cuestión, no sé, digamos solo de venganza o algo así, ¿no? Sino que hay una estructura de poder corrupta, violenta, violadora, que debe ser denunciada y ojalá las víctimas se animen a hacer estas denuncias. Nuevamente, gracias, Beto. Gracias, Bueno, José Luis. ahora propongo que pasemos al tema. Sí, nos vamos a hablar ahora del tema de Yungas. Está conectado por celular, no por WhatsApp, porque no se podía entrar al Zoom, el compañero Carlos Choque, que es secretario ejecutivo de la COFECAI de Yungas, es decir, el principal organización sindical de Yungas. Yo solamente, antes de darle la palabra al compañero, quería mencionar, bueno, hubo un empleado, una asamblea de yungueña con el ministro del Castillo. Mientras tanto, esto fue el otro viernes pasado, no el último, sino el anterior, mientras tanto, sigue en prisión el dirigente César Apaza. Entonces, a ver, compañero Carlos Choque, buenas noches. Por favor, queríamos su opinión sobre esta situación que está viviendo en este momento Yungas y bueno, y Adecoca también, ¿no es cierto? Y el compañero
preso, que no es el único, pero es el más afectado, César Apaza. Buenas noches, compañero Carlos Choque. Hola. Hola, ¿cómo está? Muy buenas noches, compañeros de Radio Rebelión. Mi nombre es Carlos Choque, soy ejecutivo del Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz. En sí, como Yungas de las tres provincias, estamos viviendo, atravesando momentos muy difíciles por esta situación que hoy en día el gobierno central ha violado normas, ha violado la constitución política del Estado. Cuando nosotros hemos salido a la ciudad de La Paz en una gran marcha, todos unidos, todos nuestros compañeros unidos a nivel de los Yungas, hemos salido a pedir al gobierno que cierren un puesto de venta ilegal. El gobierno central no nos ha hecho caso a todas estas peticiones que hemos tenido como Yungas. Es por eso que nuestros compañeros de bases han salido a esa manifestación que hemos tenido en la ciudad de La Paz para que haga el cierre inmediato de ese puesto de venta ilegal, porque claramente la condición política del... Pues no sé, dos mercados a nivel de Bolivia, el mercado de Saca, el mercado también que tenemos en la ciudad de La Paz, que es en Villa Fátima, en la calle Arapata, solamente dos mercados, y bueno, el gobierno central da pues esa potestad para que se abra un tercer mercado, y nosotros como dirigentes no podemos permitir toda esa situación, viendo que en ese puesto de venta ilegal llega coca excedentaria, coca de zonas rojas. Es por eso nuestra molestia, porque nuestra coca ha bajado terriblemente a un bajo precio donde no alcanzaba ni siquiera para comprarse los víveres para la familia. Nos preocupaba toda esa situación. Visto toda esa situación, hoy en día tenemos persecución, hoy en día tenemos nuestros hermanos encarcelados, nuestro compañero César Apaza, realmente cómo se lo han llevado, lo han secuestrado a nuestro compañero César Apaza, lo han masacrado, lo han pisoteado su dignidad. Bueno, también su vida corría peligro, ¿no? En esos momentos también, cuando realmente lo han llevado a San Pedro, después lo han llevado a Chonchocoro, después ha sido hospitalizado por esa gran golpiza que él ha recibido por esos señores encapuchados que el gobierno central ha mandado, ¿no? Eso nosotros podríamos decir en cuanto a su situación del compañero César Apaza. La verdad, nos preocupa toda esa situación que estamos viviendo y mire que su vida misma está en riesgo, está en peligro. La ciudadanía boliviana tiene que conocer todo esto, que hoy en día tenemos aún así nuestros compañeros que están encarcelados y bueno, aún así el gobierno central no suelta a nuestro compañero César Apaza. A nosotros como gobierno nos han presentado como si fuéramos criminales, narcotraficantes, todo ese tipo de situaciones nos han dado, pero nosotros solamente hemos defendido nuestros derechos, hemos hecho respetar nuestras normas y las leyes que tenemos a nivel de Bolivia. Es por eso que nosotros estamos molestos mediante esta situación y viendo esa situación nosotros pedimos el apoyo y el respaldo de cada uno de nuestros compañeros ciudadanos bolivianos a nivel nacional y a nivel internacional, porque el gobierno central hace uso y abuso de la autoridad. Muchas gracias, compañero Carlos Choque. Compañero Carlos, el otro viernes hubo una reunión con el ministro del Castillo, aparece incluso abrazando a dirigentes de Yungas. Claro, una de las versiones era de que se iba a liberar a los presos, parece que algunos de los que estaban incluso en la reunión tenían orden de detención en la reunión del Castillo, que evidentemente no los han detenido, pero no es el caso de César Apaza, que sigue preso. ¿Qué opina usted de esta reunión del Castillo? Miren, compañeros periodistas, la verdad es muy lamentable la situación que se ha dado en la ciudad de La Paz mediante esa asamblea. El gobierno central ha sabido utilizar a unos cuantos dirigentes que tenemos en la República Departamental. Bueno, vistos que estos señores se han prestado al juego del gobierno, podríamos decir así, porque a nosotros como Yungas
pues nos ha costado pues levantar a nivel de los yungas mediante movilizaciones. Hemos hecho respetar siempre nuestras peticiones que hemos tenido como yungueños. Y viendo la situación que el directorio de Arequipa departamental han hecho la invitación al ministro de gobierno, al ministro Castillo, en lo cual claramente ellos nos han especificado a los yungas que debamos asistir a esa asamblea de emergencia, en lo cual ellos indican que no podemos silbar, no podemos abuchear al ministro de gobierno porque ahí van a estar inteligencia. O sea que han causado ese miedo, ese temor, esa zozobra a nuestros compañeros de bases, porque ellos no podían abuchear, no podían decir las cosas de frente al ministro de gobierno, porque ahí mismo nos han amenazado, nosotros es que vamos a silbar, vamos a ser violados con inteligencia y así también vamos a ser arrestados. Es por eso que hoy en día nos quieren al pueblo yungueño, nos quieren amordazar a todas las organizaciones sociales que queremos que se respeten nuestras normas y leyes. Es por eso que nosotros, como Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz, COFECAI, somos la máxima autoridad a nivel de los yungas que nosotros, 10 federaciones, así nuestros compañeros de las centrales, subcentrales, secretarios generales, acogemos y mediante ellos a todas nuestras bases de por medio. Es por eso que nosotros estamos llamando a una reunión de emergencia aquí en los yungas para ver un análisis profundo realmente qué es lo que ha pasado, porque aquí el directorio de la época departamental nos tiene que venirnos a rendir cuentas porque realmente han actuado de esa forma con los yungas, porque no podemos jugar con el sentimiento de los yungas, porque los yungas siempre hemos estado firmes, siempre hemos estado en pie de lucha. Es por eso que como yungas vamos a seguir unidos, pero con esta situación que se ha dado, con atemorizarnos a nuestros compañeros yungueños, yo creo que no podemos dejar esa situación. Me parece que hoy en día el gobierno central está jugando con el sentimiento de los yungas, compañeros periodistas. Hola, sí. José Luis, ¿querés preguntar algo al compañero Choque? No, Pero ahora sí. un saludo muy cordial, compañero Carlos. Creo que este hecho de la, yo diría, traición de la actual directiva de ADEPCOCA departamental, encabezado por el compañero Laura, desde el inicio ha mostrado que no está con la causa de César Apaza. El 21 de marzo, creo, han hecho ustedes como COFECAI una marcha importante en la ciudad de La Paz pidiendo la liberación de César Apaza, yendo hasta el Ministerio Público, Corte de Justicia, creo. Y ahí no participó la gente de ADEPCOCA, los directivos de ADEPCOCA. ¿Se prevé algún tipo de movilización de aquí en adelante o qué más o cómo podríamos hacer para exigir la libertad de César Apaza, que además, hay que decirlo, hermano, está en condiciones de salud muy delicadas, hasta se nos puede morir? Y por tanto es frente a este riesgo que creo hay que movilizarnos y exigir la liberación. ¿Se prevé algún tipo de movilización? ¿Hay posibilidad de comprometer a ADEPCOCA para que pueda participar en la movilización? O si no quieren o tienen miedo de participar, ¿hay opción de cambiar a estos dirigentes de ADEPCOCA departamental? Compañero Carlos, ¿ha escuchado la pregunta porque hubo algún problema de interferencia? Sí, justamente, mire, como yungas de las tres provincias, tanto así como dirigentes, nosotros vamos a hacer una evaluación transcurso de este viernes y ahí vamos a tomar determinaciones conjuntamente con nuestros compañeros dirigentes ejecutivos de las 10 federaciones, con todos nuestros compañeros exdirigentes también de por medio que tenemos a nivel de soluciones
ahí vamos a sacar conclusiones donde en lo cual ellos van a dar las respuestas, si es que en realidad nosotros vamos a seguir con nuestras movilizaciones o vamos a hacer mediante un pronunciamiento, porque el gobierno central, nosotros como dirigentes, hemos entregado diferentes notas al gobierno central y en ninguna nos ha hecho caso. Además de eso, hemos llevado una cumbre social del agua de Peca aquí en los Yungas a nivel de las 3 provincias, donde hemos sacado un pliego petitorio, donde lo cual en ningún momento tampoco nos ha dado respuesta. Nosotros vamos a pedir al gobierno central también que respeten ese pliego petitorio que hemos mandado de los Yungas de las 3 provincias, tanto así lo que han mandado el directorio de la época departamental, porque ahí también hemos visto que el gobierno central pues ha prometido también a las bases que iba a darnos en tema proyectos también. Se ha comprometido que sí a nuestros compañeros de bases les iba a dar una opción para que suelten, pero vemos que el gobierno central no está pues con esa predisposición para soltar libremente a nuestros compañeros que están encarcelados. Por eso nosotros vamos a sacar un pronunciamiento donde lo cual el gobierno central tiene que liberar inmediatamente. Están jugando con la vida de nuestro compañero César Apaza y es por eso que nosotros no podemos permitir toda esa situación, porque vemos que nuestro compañero César Apaza es un líder de los Yungas y bueno, a nivel de las 3 provincias, y es por eso que nosotros siempre hemos estado haciendo las peticiones correctas y bueno, en ningún momento nosotros hemos faltado el respeto al gobierno central. Más al contrario, el gobierno central no ha obedecido la constitución política del Estado ni las normas. Es por eso que nosotros este viernes estamos sacando mediante un pronunciamiento o una resolución para el gobierno central, dándole un plazo para que inmediatamente libere a nuestros compañeros detenidos y para que haga caso a todas las peticiones que tenemos a nivel de los Yungas de las 3 provincias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Yo que vamos a difundir esto. Es muy importante la asamblea que ustedes conferencia que ustedes van a hacer el próximo viernes, porque evidentemente va a ser representativa del conjunto de los campesinos de Yungas. Muchísimas gracias, Carlos. Estaremos en contacto y vamos a mandarle después la grabación de la radio para que se pueda también difundir. Muchas gracias, compañero. Que Dios les bendiga a todo este equipo que trabaja en su medio de comunicación. Gracias. Hasta luego. Bueno, muy importante, compañero, con las dificultades de comunicación, pero muy importante, efectivamente. Muy importante toda esa situación, ¿no? Y bueno, continuar en campaña por la liberación del compañero César Apaza y todos los otros compañeros detenidos y procesados por parte del gobierno por pedir lo justo, ¿no? Como recordaba el compañero Carlos Choque, ejecutivo de la Confederación de Federaciones Campesinas de los Yungas, COFECAI, ¿no? Así es. De esta forma, bueno, con este último tema, bueno, como vieron todos, realmente fue un tema un programa muy importante con temas muy fuertes. Sí, José Luis, antes de cerrar. Tú lo expresas muy bien, Beto, de por qué en Radio Rebelión nos preocupamos por un dirigente cocalero de los Yungas como es César Apaza. Primero yo quiero agradecerles que en todos los programas siempre hay, aunque sea un pequeño segmento, pidiendo, exigiendo la liberación de César Apaza y también denunciando este trato de tortura que ha hecho el gobierno, el Ministerio de Gobierno, la FELCCC, etc. Y creo que en esto hay que reiterar lo que en algún momento tú nos decías, Beto, que el gobierno está torturando, encarcelando a César Apaza, no solo por ser César Apaza, no solo por ser un dirigente individual, sino porque es un mensaje que el gobierno está enviando a todo aquel que intente criticar a los trabajadores, de los campesinos, de los productores, en este caso de la hoja de coca de los Yungas, que además
es zona tradicional, es coca originaria y es coca ancestral, no excedentaria como la del Chapare. Entonces creo que hay que insistir esto, sobre todo para nuestros compañeros trabajadores, para nuestras compañeras trabajadoras, que la defensa de la causa de don César no es solo por él como individuo, sino es la defensa de los derechos de todos los trabajadores a expresar su propia opinión, su pensamiento y sobre todo defender los derechos de los trabajadores. Es lo que está en juego ahora y es por eso creo que estamos con la causa de don César Apaza, porque no queremos que se sigan cometiendo estas injusticias contra dirigentes que realmente luchan por los derechos de sus compañeros, de su gente, como en este caso de ADECOC. Es justa la consigna en este caso de todos somos César Apaza, ¿no? Todos podemos ser procesados por pelear contra el gobierno, por defender a los distintos sectores, defender los derechos de los trabajadores en el país, ¿no? Y justamente por eso es la campaña, ¿no? Yo quería agregar una cosa que salió la información que parecía casi chistosa si no fuera una situación tan grave y mala para César, que al César, primero, del Castillo, el gobierno pidió que le reanudaran la prisión, pese a que supuestamente había ido a decirle a los de Coca que iba a liberar a los presos. Y lo más paradójico de la cuestión es que el Castillo, en su reunión con ADECOC, había 3 dirigentes de ADECOC que tienen pedido de captura. Y a César Apaza lo están manteniendo preso, pese a su grave estado de salud, porque dice la justicia y el gobierno que dirigentes que han tenido pedido de captura se han escapado. Bueno, estaban sentaditos al lado del ministro de gobierno. Entonces, ¿cómo que se escaparon? Ahí estaban, pues. Con pedido de captura y todo, pero estaban ahí. Evidentemente, uno puede suponer que Castillo les dijo, bueno, no lo vamos a agarrar, tranquilo nomás. Pero entonces, ¿por qué lo mantienen preso a César Apaza? Es una cuestión política y de persecución política, ¿no? Bueno, planteando una vez más nuestra plena solidaridad y la exigencia por la liberación del compañero César Apaza, concluimos este programa de Radio Rebelión del 7 de mayo del 2023. Muy buenas noches, Miguel, buenas noches, José Luis, Buenas noches a todos. Buenas noches, Eliseo. Y ya nos encontraremos la próxima semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, compañeros. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación. 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Un gran saludo para todos los maestros.